Este segundo bloque lo abre Carmen Laviña, licenciada en periodismo en periodismo y sociología. Es autora de publicaciones sobre igualdad, empoderamiento y violencia de género, por lo tanto una erudita en el tema. Adelante, Carmen. Bueno, muchísimas gracias a la organización y a la presidenta por invitarme. Quiero empezar diciendo que evidentemente yo ya había cortado la ponencia antes de llegar, pero ahora hay que recortarla mucho más. Yo me estoy dirigiendo a las mujeres en general. Yo creo que las mujeres, sobre todo a las mujeres urbanas, yo creo que las mujeres estamos todas cortadas por el mismo rasero en una sociedad en la que está gobernando el hombre mayoritariamente, en la que estamos sufriendo una sociedad patriarcal que cree que las mujeres deben ocupar un lugar secundario. Hemos sido invisibilizadas a lo largo de generaciones y cuando no hemos sido invisibilizadas se nos ha solapado, se nos ha humillado. Y cuando hemos intentado sacar la cabeza, hemos querido traspasar esa raya y empoderarnos, pues hemos topado con la violencia de género en muchas ocasiones y con el machismo recalcitrante que todavía persiste en todas las sociedades. El machismo a veces está muy disfrazado, pero no deja de ser machismo. Yo os voy a dar unas definiciones de lo que consideramos empoderamiento y de lo que algunos consideran micromachismo a modo de percha para que después podamos ver qué micromachismos se nos cuelan por ahí sin que nos demos cuenta. Vamos a ver si esto funciona. Bien. Algunas de las definiciones del empoderamiento evidentemente tienen que ver con el de conceder poder para la autogestión de las mujeres o de los grupos en general vulnerables. A mí lo de conceder no me gusta porque ya no lo considero empoderamiento. O sea, las mujeres, cualquier grupo vulnerable tiene derecho por justicia social a sus propios derechos y a sus propios bienes y no, o sea, en plano horizontal, no porque alguien de arriba a abajo se lo conceda. Eso creo que significa que el que está arriba tiene más poder. Hay otra definición de empoderamiento que consiste en definirlo como un proceso de reducción de la vulnerabilidad de esos grupos marginados, aunque evidentemente siempre se ha utilizado como grupo marginado mayoritariamente al colectivo de las mujeres. Aquí tengo que añadir una cosa más, que las mujeres no somos ningún colectivo, que somos la mitad de la población o más de la mitad de la población mundial. Entonces no somos ningún colectivo ni ningún grupo desfavorecido. Quizá la definición más acertada sea la definición desde el punto de vista de género, desde la perspectiva feminista, que dice que el empoderamiento es el proceso por el cual las mujeres acceden al control de los recursos, tanto materiales como simbólicos, y refuerzan sus capacidades y los protagonismos en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Abarca desde, evidentemente, el cambio individual. Si no cambiamos nosotras mismas es muy difícil que cambiemos nada, a los cambios colectivos e implica la alteración radical de todas las estructuras patriarcales que están reproduciendo esa subordinación de las mujeres como género. El empoderamiento personal se logra, evidentemente, cuando se pasa de una dependencia a una independencia, cuando se logra adquirir el poder para poder manejar y ser dueña de tu propia vida. Cuando definimos micromachismos, encontramos muchas y diferentes definiciones, pero en casi todas vais a ver que encontramos palabras en común, como son las palabras dominio, las palabras solapado, disimulado y también en el ámbito de la vida cotidiana.
En una definición sería que son las maniobras interpersonales que realizan los varones para mantenerse, para reafirmarse, sobre todo, en el dominio de sí mismos o también para resistirse, ¿no?, a cuando las mujeres se están empoderando. Serían unas relaciones invisibles de poder en el ámbito de la pareja o una pequeña trampa sexista en la vida cotidiana. Cuando hablamos de micromachismos no estamos hablando de que sean menos importantes que los machismos, sino que estamos hablando, como decía Foucault, de lo que no es perceptible, de lo que está a nivel de piel, de lo más capilar, ¿no? Hay una definición mucho más amplia que es la de que los micromachismos es una práctica de dominación y de violencia. Aquí mete ya la palabra violencia, que me parece importante, masculina en la vida cotidiana, para controlar y dominar, pero que de tal forma que se ha naturalizado en la sociedad, se ha legitimado, por eso está invisible. Por eso no nos damos cuenta de ello, no tenemos conciencia de ello, y está en la base de las demás violencias. Es un maltrato, el comienzo de un maltrato que puede dar paso a otros tipos de maltrato, como los psicológicos y sexuales, etcétera. Y luego hay otra definición importante que es: no existen los micromachismos. Es machismo, solamente que es un machismo disfrazado, porque no es políticamente correcto el decir machismo, o un machismo inconsciente porque lo tenemos interiorizado. Como decíamos, son conductas, como veis, ignoradas, invisibilizadas, que están en lo cotidiano, que violentan y que minan de una forma muy insidiosa, y porque son muy reiteradas, no nos damos cuenta, pero son continuas estas acciones micromachistas, ¿no? Y minan, evidentemente, la autonomía y la independencia de las mujeres. Son un producto de la socialización de los varones y pueden ser sociales y pueden ser también interpersonales o de parejas. Luis Bonino, que conoceréis todos, que es del Observatorio Estatal de la Condición Masculina, cita los micromachismos en la pareja, en los que yo no me voy a detener tanto porque me interesa más ver los micromachismos a nivel social. En pareja, él los divide en coercitivos, en simbólicos y de crisis, y dentro de ellos, en los coercitivos, sobre todo, habla pues, del abuso de la intimidación psicológica, del control del dinero a las mujeres, del abuso de que las mujeres hagan el cuidado del hogar, de los abusos de los espacios y tiempos de los hombres en detrimento de las mujeres. Habla de muchísimas cosas, de la autojustificación de los hombres, no consideran que estén presionando a las mujeres, y también habla, cuando habla de los micromachismos de crisis, es cuando ya se está llegando a un punto en que esos micromachismos se convierten en violencia. Prácticamente se convierten en violencia porque el varón está percibiendo que la mujer está empoderándose, está cogiendo un poder que cree que va a ir en detrimento del suyo. En los micromachismos sociales yo he distinguido los estructurales, los laborales y los relacionales. Evidentemente, entre los estructurales están todos los que veis en pantalla: la invisibilización de las mujeres, los lenguajes sexistas. Aquí, incluso en esta mesa, se ha hablado de niños en general y no se ha hablado de niños y niñas, porque lo tenemos interiorizado, estamos educados así y educadas así. La escasa representación en instituciones, el cierre de organismos que hay y de ayudas para el empoderamiento, la tolerancia o el tratamiento de la violencia, los medios de comunicación y la publicidad sexista, la educación orientada a ciencias o a letras para las mujeres, la sanidad, la dependencia y la farmacología. Se están probando medicamentos en hombres y se están aplicando a las mujeres.
y las dosis son para hombres. Entonces, hasta en eso hay micromachismos de los que no somos conscientes. Y dobles discriminaciones que a nadie se nos escapa, obviamente, que si eres mujer, eres negra, lo hablábamos con una compañera, si eres mujer, eres negra y eres mayor, si eres mujer blanca y encima eres discapacitada, estás sufriendo dobles y triples discriminaciones. En cuanto a las laborales, evidentemente, la mayor micromachismo, el mayor micromachismo es el techo de cristal y el acceso al trabajo por causa de los embarazos, hasta que no nos repartamos en las tareas de cuidado en el hogar y los empresarios no consideren que los embarazos de las mujeres son un hándicap para su rendimiento, pues no podremos progresar. Y voy con los relacionales, que me parece que son los que nos encontramos día a día mayoritariamente todas las mujeres, ya sean de África, de todos los países de África, de las ciudades, sobre todo de África, como de las ciudades de Europa o de América Latina. Entre los relacionales tenemos la apropiación y asignación de espacios. Vamos a ver, hay los micromachismos relacionados con el espacio, por ejemplo, en el hogar. Si generalmente los varones han tenido por tradición y siguen teniendo, observarlo, presiden la mesa, tienen su propio sillón, tienen su propio espacio. Si la casa es grande y hay espacio para un despacho, el despacho es para él y los demás utilizan su despacho, pero es su despacho. La permanencia de los hombres en la cocina sigue siendo de un 25%. Ocupan con ropa muchos de los lugares comunes, monopolizan el mando de la televisión, por lo tanto el ocio también. No les ves en la limpieza de los baños ni poniendo una lavadora. Es curiosísimo que todos unos señores ingenieros te dicen que no saben poner la lavadora. Vamos, a mí me ha pasado. Dices, pero bueno, ¿cómo que no sabes poner la lavadora? No. Es un micromachismo, se hacen los tontos, es autojustificarse de que no saben para no poner la lavadora. En cuanto al tender, tampoco suelen hacerlo porque no quieren salir al espacio público, que les vean haciendo una tarea que consideran de mujeres. Como os decía, esto es no querer aprender, ¿no?, o fingir torpeza. En cuanto al espacio simbólico, como os he dicho, hemos estado invisibilizadas, hemos sido borradas de la historia. Yo no estudié nunca en mis clases de literatura a Mary Wollstonecraft, o no estudié a Gabriela Mistral, o no estudié a un montón de mujeres pintoras, escultoras, que desde el 2285 a.C., la princesa Enaduana, luego he leído que hizo la primera música que se conserva en tablas de terracota. O sea, hemos estado brillando en todas las artes y se nos ha borrado de la historia. Hemos utilizado muchas veces el seudónimo, o que hemos dejado que firmasen nuestros maridos, nuestros padres, nuestras obras, ¿no? Como decía Virginia Woolf, me atrevo a decir que muchos de los firmados como anónimo son mujeres, ¿no?, las que lo han firmado. El acoso verbal es otro micromachismo. En el hogar, muchas veces los micromachismos se dan con el tono y el timbre de voz, con las ironías, con los motes. No es lo mismo decir gordita que quita de aquí, gorda. El tono de voz es muy importante, las definiciones peyorativas y, por supuesto, los insultos, ¿no? También es un micromachismo negarte la palabra, negarte el cariño o el negarse a que te den una explicación. Desde luego, el mayor acoso verbal que existe es en el espacio público, ¿no? Es el que alguien en la calle dé una opinión sobre ti. Son los llamados piropos, que incluso hay muchas mujeres que les parece bien si son bonitos, si no son insultos. Pero evidentemente nadie tiene derecho a dar una opinión sobre ti en el espacio público. Tú estás en el espacio público, pero tú no eres pública.
Nadie tiene por qué opinar sobre tu persona ni tu indumentaria. Dentro de ese acoso verbal, pues encontramos también, evidentemente, los silbidos, que a veces parecemos perros, o las onomatopeyas. El vete a fregar y todas esas cosas. En el acoso no verbal, pues las miradas, los gestos, obviamente el tratarte como objetos, muchas veces los gestos obscenos, ¿no? En los chistes y refranes, estoy acabando, muchas veces los pasamos por alto porque nos da vergüenza decir a alguien, pues no hagas un chiste de esto. Yo creo que tenemos que cortarlo. En cuanto al acoso físico, ya estoy, de verdad, termino, el acercarse mucho, si veis, hay una foto en los metros, por ejemplo, en los transportes públicos, ellos ocupan muchísimo espacio, se abren de piernas. Yo muchas veces me planteo si, de verdad, permitirme la expresión, si es que tienen el paquete tan grande, porque no es normal, ¿no?, que ocupen ese espacio. Y entonces ocupan eso y las mujeres vamos encogiditas, los roces y tocamientos, el que cuando estés hablando con alguien, con un hombre, te ponga la mano en la rodilla o te toque continuamente el hombro o la cara. Todo eso lo estudia la proxémica y se da con respecto, el hombre con respecto a la mujer, ¿no? La discriminación por género, perdón, la hemos sufrido todas. Cuando tú pides un vino y él pide un refresco, a ti te ponen el refresco, a él le ponen el vino. Cuando te dan a probar o a catar el vino en una cena, o cuando te llevan la cuenta porque creen que él es el que tiene el dinero. Cuando vas por el lado de la acera y el señor te mete dentro, en el lado de dentro de la acera. Incluso hay países en los que si vas por el lado de fuera te consideran la prostituta del hombre. ¿Qué os voy a decir de la barriga, la curva de la felicidad para ellos? Y para nosotros es la tripa, monda y lironda. Y bueno, pues el nombre de los tornados, de los huracanes, que la mayoría son nuestros. En el tema de la publicidad, pues tenemos que soportar las vallas, los carteles, las marquesinas y demás, pues como objetos siempre. Mirad, aquí en el metro de Madrid dice: una bebida isotónica antes de salir a la pista de Canal. Y sin embargo a ella le dicen el libro 9 meses y una vida antes de tener a mi hijo. Bueno, no te dicen un buen libro antes de salir, sino el libro de 9 meses y una vida antes de tener a mi hijo. Aquí, casi tan complicado como una mujer, pero puntual. O sea, nos llaman impuntuales, nos llaman complicadas. Y dice, limpiar cristales es cosa de hombres hasta los 42 milímetros de diámetro. O sea, me parece que es increíble. Y luego, ya, por ejemplo, que es tremendo, ¿no? El control remoto más antiguo del mundo. Me parece, la verdad, una exposición maravillosa la que estás haciendo, pero... Pues nada, pero no me quiero quedar con esto de las que nos consideren egoístas, interesadas y demás. Claro, este matiz. Solamente violencia callejera. Nada, me despido de vosotros. En las conversaciones nos mandan callar, generalmente, ocupan más espacio, y me despido diciendo que para conseguir el empoderamiento, evidentemente, tenemos que vencer el sexismo, el machismo, los micromachismos, tanto el que tenemos interiorizado como el social. No basta con que la pista sea de la misma extensión, sino que hay que anular todas esas barreras que tenemos para llegar a la meta, que es de lo que se trata realmente la equidad. Muchas gracias y perdonar por las risas. Gracias a ti, Carmen.